Bienvenidos a Sombras de Sabiduría. A lo largo de la historia, filósofos y teólogos han intentado responder una de las preguntas más profundas. ¿Existe Dios? En este video, exploraremos una filosofía que ofrecen diversas perspectivas y argumentos sobre la existencia de lo divino. Desde el teísmo clásico, que ve a Dios como un ser supremo, hasta el panteísmo, que identifica a Dios con el universo. Cada filosofía nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y el origen del cosmos. Acompáñenos en esta serie de videos, en este fascinante recorrido por las filosofías más influyentes que explican la existencia de Dios. Comencemos. Hoy presentaremos Teología Negativa. La teología negativa o apofática es una de las ramas más fascinantes y complejas dentro de la filosofía y la mística. En su esencia, esta corriente sostiene que Dios, en su infinita trascendencia, es completamente incomprensible para la mente humana. Por tanto, cualquier intento de describirlo en términos positivos es, en el mejor de los casos, incompleto y, en el peor, engañoso. En lugar de decir lo que Dios es, la teología negativa se enfoca en señalar lo que Dios no es. Este enfoque, que ha sido abrazado por pensadores como Plotino, Pseudo Dionisio, y más tarde por figuras como San Juan de la Cruz y Meister Eckhart, nos invita a un viaje filosófico y espiritual en el que el silencio y la renuncia a las categorías habituales de pensamiento se convierten en herramientas esenciales. Imagina a un viajero que se adentra en un desierto vasto y sin fin. A medida que avanza, la inmensidad y la soledad del lugar lo abruman. El paisaje no ofrece puntos de referencia, solo arenas cambiantes y un horizonte inalcanzable. Este desierto es una metáfora poderosa para la experiencia humana al tratar de comprender a Dios. No importa cuánto avance, cuánto explore o cuánto reflexione, siempre se enfrenta a la misma conclusión: la incapacidad de abarcar la totalidad de lo divino. En esta búsqueda, algunos filósofos y místicos se han dado cuenta de una verdad fundamental. Si Dios es realmente infinito, eterno e incomprensible, entonces cualquier descripción positiva de Él está destinada a fallar. ¿Cómo puede la finitud captar lo infinito? ¿Cómo puede lo temporal comprender lo eterno? Así surge la teología negativa, que sostiene que es más seguro y honesto describir a Dios diciendo lo que no es, en lugar de lo que es. La idea de que lo divino es incomprensible no es nueva. En la filosofía griega, encontramos ya en Platón y Aristóteles la noción de que la realidad última, el bien o el primer motor, está más allá de la comprensión humana. Sin embargo, es en la obra de Plotino donde esta intuición se convierte en un sistema filosófico coherente. Para Plotino, el uno, que es la fuente de toda realidad, no puede ser descrito positivamente. No es ni ser ni no ser, ni finito ni infinito, ni temporal ni atemporal. Cualquier intento de describir al uno inevitablemente lo limitaría, y por tanto sería falso. Plotino introduce la noción de la emanación, según la cual todas las cosas derivan de este uno indescriptible, pero sin que el uno pierda su trascendencia. Este concepto influyó profundamente en el desarrollo de la teología negativa, ya que subraya la idea de que Dios es más allá de toda categoría y comprensión. Uno de los pensadores más influyentes en la tradición apofática fue Pseudo Dionisio Areopagita, un místico cristiano del siglo VI que escribió bajo el nombre de un discípulo de San Pablo. En sus obras, como La Teología Mística y Los Nombres Divinos, Pseudo Dionisio elabora una visión radicalmente negativa de Dios. Según él, la verdadera teología consiste en el despojo de todas las imágenes, conceptos y nombres que podamos atribuir a Dios. En lugar de acercarnos a Dios mediante afirmaciones, nos acercamos a Él mediante la negación de todo lo que creemos saber. El proceso que describe Pseudo Dionisio es un viaje de desapego intelectual y espiritual. Primero, el alma debe superar las imágenes y metáforas que normalmente usamos para hablar de Dios. Luego, debe trascender incluso los conceptos abstractos como el bien, el ser o la unidad. Finalmente, llega a un no saber, un estado de ignorancia iluminada en el que la presencia de Dios se experimenta, pero no se entiende. Una de las características más llamativas de la teología negativa
es su uso del lenguaje paradójico. Pseudo Dionisio habla de una oscuridad brillante para describir la experiencia de la divinidad. Este tipo de expresiones, que parecen contradictorias, son comunes en la mística apofática. La razón es que el lenguaje ordinario es inadecuado para hablar de lo que está más allá de toda experiencia. Por tanto, los místicos recurren a imágenes y metáforas que expresan simultáneamente la presencia y la ausencia, la cercanía y la lejanía de Dios. San Juan de la Cruz, en su famosa obra La noche oscura del alma, describe una experiencia similar. En su poesía, La noche oscura no es simplemente un tiempo de sufrimiento o desolación, sino una etapa necesaria en el camino hacia la unión con Dios. Es en la oscuridad, en la ausencia de toda luz intelectual o emocional, donde el alma encuentra a Dios de una manera más profunda y pura. Si Dios es completamente incomprensible, entonces el lenguaje se vuelve un obstáculo más que una ayuda. Este reconocimiento ha llevado a muchos místicos y teólogos a valorar el silencio como la forma más apropiada de adoración y contemplación. En la tradición cristiana, esta idea se refleja en el concepto de la oración contemplativa, una forma de oración que no implica palabras ni pensamientos, sino simplemente la presencia silenciosa ante Dios. Meister Eckhart, un místico alemán del siglo XIII, es uno de los principales defensores de esta vía. Para él, el verdadero conocimiento de Dios no consiste en acumular conceptos o imágenes, sino en vaciar la mente de todo pensamiento y permitir que Dios se revele en la pura nada. En sus sermones, Eckhart habla a menudo de la necesidad de abandonar a Dios por Dios, es decir, de renunciar incluso a nuestras ideas más elevadas de lo divino para alcanzar una experiencia más auténtica de su misterio. Aunque la teología negativa es más conocida en el contexto del cristianismo, ideas similares se encuentran en otras tradiciones religiosas. En el Islam, la corriente mística del sufismo también enfatiza la incomprensibilidad de Dios. Ibn Arabi, uno de los grandes maestros sufíes, habla del Dios sin nombre, aquel que está más allá de todas las descripciones humanas. Al igual que los místicos cristianos, Ibn Arabi insiste en que el verdadero conocimiento de Dios solo puede lograrse mediante el desapego de todos los conceptos y la sumisión al misterio divino. En el hinduismo, la tradición del Advaita Vedanta también se aproxima a la idea de lo apofático. Según esta escuela, la realidad última, Brahman, es neti, ni esto ni aquello. Este método de negación recuerda mucho a la teología negativa cristiana, en la medida en que también niega todas las descripciones positivas de lo divino. No todos han aceptado la validez de la teología negativa. Algunos críticos argumentan que, si no podemos decir nada positivo sobre Dios, entonces terminamos en un agnosticismo práctico, donde Dios se convierte en una mera abstracción vacía. Otros señalan que la negación constante puede llevar a una experiencia espiritual desoladora y fría, en la que la cercanía y el amor de Dios se pierden en un abismo de incomprensibilidad. Sin embargo, los defensores de la teología negativa responden que la verdadera finalidad de esta corriente no es negar a Dios, sino evitar los errores de un conocimiento falso. Al renunciar a las imágenes y conceptos inadecuados, nos abrimos a una experiencia más auténtica de lo divino, una experiencia que trasciende las palabras y las ideas. La teología negativa nos invita a un viaje hacia lo desconocido, un viaje en el que debemos estar dispuestos a dejar atrás todas nuestras certezas y seguridades. Es un camino que puede ser aterrador, ya que nos confronta con la oscuridad y el vacío, pero también es un camino de esperanza. Porque, en última instancia, la oscuridad de la que hablan los místicos no es una ausencia total, sino una plenitud que trasciende nuestra comprensión. En un mundo donde la información y el conocimiento se valoran tanto, la teología negativa nos recuerda la importancia del misterio y la humildad. Nos desafía a reconocer los límites de nuestro pensamiento y a abrirnos a la posibilidad de una realidad que supera todas nuestras categorías y expectativas. Al hacerlo, quizás nos acercamos un poco más a ese Dios que, aunque incomprensible, sigue siendo la fuente y el destino de todo lo que existe.
Este ensayo no es más que un esbozo de un vasto tema que ha ocupado a los más grandes pensadores a lo largo de la historia. Sin embargo, espero que haya ofrecido una ventana hacia la profundidad y el desafío que representa la teología negativa. Al final, quizá lo más importante no sea entender a Dios, sino reconocer que, en su misterio, hay una verdad que trasciende todas nuestras palabras y conceptos. Y en esa verdad, aunque incomprensible, encontramos la paz.